Boa tarde, amigas e amigos do Portal Desacato. Estamos com Moussa Bashir, que é comentarista de Oriente Médio. Ele é palestino e hoje vai nos falar sobre o que está acontecendo no Líbano. Assim como no Chile, em outubro, dia 18, o povo chileno cansou e foi para a rua. Também aconteceu no dia anterior, 17 de outubro, que o povo do Líbano também saiu para protestar nas ruas. Após um tempo confinados em casa pela pandemia, o povo libanês decidiu que ia furar o isolamento e foi se manifestar novamente. Hola, Moussa, muchas gracias por estar en Desacato. Por favor, cuéntanos qué es lo que está pasando en este momento en el Líbano. Hola Tali, hola a todas y a todos, gracias a ti. Bueno, lo que está pasando en el Líbano es el resultado inevitable de un sistema de represión blando y al mismo tiempo de robo muy feroz. El Líbano es un país pequeño en Oriente Medio que aplica literalmente la receta más agresiva del neoliberalismo. En el Líbano, para que tengamos una idea rápida, el Líbano es un país de 5 millones de habitantes con 1 millón de refugiados. Mayoritariamente de Siria, pero también hay refugiados palestinos. El Líbano es un país que tiene un sector bancario que tiene liquidez 5 veces más grande que el PIB, el Producto Interior Bruto del mismo país. De hecho, hay una información muy importante aquí para que podamos también entender un poquito más lo que está pasando, que el Líbano es el paraíso fiscal por excelencia en el mundo árabe. Es una fachada de lavado de dinero y todo eso tiene precio. Entonces, el Líbano en esta coyuntura tiene muchas complicaciones económicas y estas complicaciones económicas tampoco la podemos separar de la arquitectura, si lo podemos llamar así, del poder en el Líbano. Líbano, ahora los señores que están en poder son los mismos señores que llevaban el traje militar durante la guerra civil que se acabó en el año 1991. Y el poder está dividido entre estos señores bajo el pretexto de sistema confesional, es decir, que cada señor pertenece a una confesión religiosa. El país tiene 18 confesiones religiosas, mitad musulmanas, mitad cristianas, y cada uno tiene su parte del pastel. Y es un robo que ha empobrecido mucho el país. Según las expectativas del Banco Mundial, hasta finales de este año, el 50% del pueblo libanés vivirá por debajo del umbral de la pobreza. La tasa de desempleo está disparando y ahora ha alcanzado el 30%, al menos en cifras oficiales. El país históricamente tiene un movimiento de migración fuera del país. Los libaneses en el mundo son 13 millones y dentro del país son 5. La gente libanesa creativa encuentra oportunidades o puede demostrar sus oportunidades, su potencial grande, de verdad impresionante que tiene este país, este pueblo fuera del Líbano, pero no dentro del Líbano. La ciudad de Beirut, que es una ciudad con sus suburbios, cuenta con 2 millones de habitantes, tiene solo un hospital público. Uno. ¿Y cómo la gente cubre sus necesidades sanitarias? Tienes que tener un seguro privado. En el Líbano hay muchos casos de gente que se murieron y los hospitales privados no quisieron recibirlos, como en Estados Unidos. Es la misma receta. El sistema de previdencia, ¿cómo es? Es bastante caótico. El 68% del presupuesto del Estado libanés va a pagar salarios. ¿Qué salarios son? A ver, para dar ejemplos más concretos. Un exdiputado del Parlamento, da igual si hace un mandato solo, cobrará salario hasta su muerte. Un militar que hace el servicio o que trabaja en el ejército, luego ya está jubilado, sigue cobrando, pero si se muere, su familia cobra. También. Y claro, eso se aplica a los otros servicios de seguridad que están repartidos, claro, por los partidos y por el favoritismo. Entonces, para mantener
estas tentaculares controlando la sociedad, entonces hay que inyectar mucho dinero. Pero siempre la parte más débil es la parte del sector de educación. El sector de salud ya se acabaron con él en el Líbano prácticamente. Son estos que siempre cuando queremos cortar, cortamos ahí. Son estos que sus familias no tienen derecho a cobrar la jubilación, no es como la familia del militar. Pero sistema de jubilación en plan seguridad, que garantiza una seguridad social, que hace que haya una hamaca de seguridad social, esto en el Líbano no existe. Lo que está pasando que la gente ha llegado al hartazgo, que ya no quiere más. Antes la gente temía bajar a la calle porque estaba tan devorada con la idea de que si bajamos a la calle, la gente de la otra confesión igual no bajará con nosotros, el cristiano no bajará con el musulmán no bajará con el cristiano. Pero cuando la gente con el tiempo, y sobre todo desde el fin de la guerra hasta hoy en día, tenemos una nueva generación que no ha vivido la guerra, entonces esta generación ya no cree más en este liderazgo. Por lo tanto, ha decidido simplemente decir no, basta, queremos una cosa nueva, queremos una justicia social. ¿Las protestas se han dado solo en la capital Beirut o se han extendido a otras ciudades? De hecho, no, las protestas estallaron fuera de la capital Beirut y ganaron ímpetu cuando llegaron a Beirut. De hecho, lo impresionante que tiene esta oleada, o digamos, esta fase, que lo tenemos ahora en todas las ciudades e incluso los pueblos del Líbano. Teníamos durante una temporada protestas, pero intermitentes, como por ejemplo la ciudad de Trípoli en el norte, que es la ciudad más pobre del Líbano y más abandonada del Líbano. Algunas protestas de vez en cuando en la Valle de la Beqa. La Valle de la Beqa, para que la gente tenga una idea, históricamente es la ceste de verduras y frutas del Líbano, pero debido a las políticas tan agresivas que han hecho del mercado no sé, un ídolo, entonces se prefiere importar de otros sitios del mundo para que los señores puedan robar a través de impuestos y a través de precios ficticios, destrozando la agricultura local. Entonces, esta área se ha convertido con el tiempo también en un productor importante de cannabis y de opio. Y tenemos una mezcla particular de intereses políticos, de carteles mafiosos, de un movimiento campesino desorganizado, pero presente, porque los campesinos están hartos de todo, falta de infraestructura, servicios de base tan precarios. Entonces, eso era un caldo cultivo importante de protestas, pero siempre esporádicas. La cuestión, bueno, siempre hay una chispa que quema todo, pero no es esta chispa que cuenta. Lo que cuenta es el gas que está en el aire. El gas que está en el aire es que hay una serie de impuestos que no dejan de caer sobre la cabeza de la gente, y al mismo tiempo un enriquecimiento extravagante, exagerado de la clase política libanesa. Dos ejemplos rápidos. En el último foro de Davos, el foro económico mundial conocido, pues quienes representaron el Líbano, que uno de ellos es la figura más insultada en las manifestaciones, que es Gibran Bassil, ex ministro de Asuntos Exteriores, que es el yerno del presidente Michel Aoun, y el probable digamos, el probable presidente de su corriente, que supuestamente es el corriente que tiene acceso al poder, para ponerlo en palabras más sencillas, aunque no lo es, la verdad. Entonces, Gibran Bassil llegó con su avión privado, jet. Cuando se hizo hace 3 años en la conferencia CEDR, que es una conferencia organizada en Francia de los donantes del Líbano para mantener la economía del Líbano. Esa no fue la primera conferencia, de hecho una serie se hicieron antes, desde el fin de la guerra civil, para inyectar dinero, para mantener un poco
de prosperidad falsa. Entonces, los representantes del Líbano, que eran entre ministros, jefes de partidos, cada uno de ellos llegó en su private jet, llegó en su avión privado. Cada uno de ellos es un país que va ahí para recibir, para endeudarse. Entonces, fue una cosa bastante chocante, pero es una cosa que el pueblo libanés estaba intentando tragarlo por miedo de la guerra y de la vuelta de la guerra, pero ya no puede tragarla más, pero es demasiado grande. Entonces, tú hablaste un poco de la arquitectura política, del pueblo, que la verdad que parece un poco ajeno el pueblo a toda esa arquitectura política, ¿no? Y en relación a las manifestaciones, ¿la gente salió espontáneamente o hay algún líder o líderes? No hay un liderazgo claro. Por un lado, eso es una fuerza que tiene el movimiento porque la tarea de los servicios de seguridad se complica, porque no saben quién asesinar, no saben quién detener. Pero al mismo tiempo es un poco preocupante porque la gente se cansa. Llegó un momento que la gente se cansó y bajó el ímpetu de las manifestaciones. Una cosa que hay que subrayarla, que es importante, pero no es el factor en mayúscula, que un año y medio el Partido Comunista Libanés lleva una movida en las calles, pero no es esta movida que ha provocado las manifestaciones, porque la izquierda árabe en general, la izquierda libanesa en particular, y en preciso el Partido Comunista Libanés, tienen muchos problemas organizativos, para no entrar demasiado, huir demasiado por las ramas. Tienen muchos problemas organizativos. Entonces, lo que está pasando es que tenemos un movimiento muy ancho de todos los sectores de la sociedad. Y lo más destacado en todo esto es que por primera vez vemos que cuando se concentra la represión, porque lo que está pasando, que como el poder está repartido en el Líbano, la represión también está repartida. Entonces, en un barrio controlado por un partido musulmán suní, cuyo jefe es el ministro, perdón, el primer ministro, entonces son sus macarras, son sus que van a reprimir la gente ahí. Pero sale otra manifestación en otro barrio cristiano en apoyo a estos musulmanes. Eso pasa al otro lado. Pero aún lo más destacado que en las plazas centrales de la capital Beirut, ahí vemos a todo el mundo insultando a todos los líderes. Y hay un lema que se repitió, Kellon yani Kellon, que significa todos, significa todos. Y quieren decir por eso que no queremos a nadie, no queremos ni a un líder cristiano, no a un líder musulmán, no a un líder que dice que es pro Estados Unidos, pero tampoco a un líder que dice que es pro Irán, ni a un líder que dice que es con la resistencia o el líder de la resistencia, pero tampoco a otro que dice que quiere paz con Israel. No queremos a todos estos porque todo el mundo ya sabe de qué van. Es el conocido en América Latina, que se vayan todos. Efectivamente, los pueblos finalmente hablan el mismo idioma. ¿De qué manera se han manifestado? ¿Solo reuniéndose o de alguna otra manera en particular? Es muy impresionante el pacifismo y la manera civilizada de manifestación que mostraron los y las jóvenes libanesas en las calles del Líbano. Y aunque la violencia empezó, como siempre, fue parte del poder. Lo que pasó que ellos no empezaron a disparar, sino entran enviando sus agentes, sus macarras, sus miembros, puedes llamarlo como quieras, para provocar peleas, para pegar a mano, para pegar con bastones, para pegar con piedras, para provocar a los manifestantes, pero la gente no entró en este juego. Y siempre, bueno, la gente en Beirut, por ejemplo, en Trípoli también, en todas las ciudades importantes, en Tiro, montaron campanas en las plazas centrales, donde ahí pasan la noche. Pues vienen los partidos, claro, bajo el beneplácito y la protección del ejército y los servicios de seguridad que están ahí también, y quitan con violencia
los campamentos. La gente se va, pero vuelve en la mañana. Y eso fue. Luego se cambió la táctica, en plan, en vez de estar en una plaza, estar en diferentes plazas. Y es poco a poco que la gente va desarrollando sus tácticas, pero en el terreno mismo y siempre del mismo modo pacifista. Y eso explica, por un lado, la tasa muy baja de víctimas en el Líbano y al mismo tiempo eso también, eh, digamos, da más confianza a la gente en sí misma en el pacifismo, de que aunque lo estamos haciendo lentamente, aunque que estamos sufriendo mucho, mucha violencia, eh, podremos alcanzar. Tú mencionaste ya varias veces la guerra civil, que es algo que fue bastante divulgado en el mundo, la guerra civil que se dio entre 1975 y 1991. Esa guerra civil, bueno, por lo que tú dices, parece que se transformó, no está hoy en día como guerra, pero cómo más, además de lo que tú dijiste, cómo también se sigue reflejando en la sociedad y en la actualidad del país. Sí, 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 sí. Bueno, la guerra libanesa es en gran parte una guerra civil, sí, pero también fue una guerra guerra de subsidio, guerra indirecta entre diferentes potencias regionales e internacionales. Y el origen de toda esa guerra es esta arquitectura de poder inculcada por Francia, que ha dividido el poder por las confesiones, y sobre cada confesión un líder, y eso es para mantener este paraíso fiscal, un lugar importante donde se puede lavar dinero, donde se puede pasar mercancías al mundo árabe. Lo que pasó que bueno, son diferentes factores que si lo vamos a reducir, uno es que es el primordial, que es el factor de clase, porque bajo este sistema que dice que, bueno, que cada confesión está gobernada por lo suyo, hay gente que está muy arriba, hay gente muy abajo, hay el cristiano rico, el cristiano pobre, el musulmán rico, el musulmán pobre. Uh, el segundo factor, que el Líbano forma parte de una región. Esta región fue disfigurada por el colonialismo. De hecho, la creación del Líbano fue por pura voluntad colonialista. La zona que es hoy en día Líbano-Siria fue bajo el mandato francés. Francia quería crear un estado en lo que es Alepo hoy, en el norte de Siria, otro estado que es en el sur de Siria, que es hoy en día Daraa y la zona cerca de Jordania que no existía antaño, y el Líbano en la parte litoral. No había fronteras de verdad entre lo que es hoy en día Palestina, que estaba bajo el mandato británico, y el Líbano y tal. Por ejemplo, cuando ocurrió la Nakba del pueblo palestino, 100.000 palestinos fueron expulsados de Palestina y llegaron al Líbano, escapando de la violencia de las organizaciones terroristas sionistas, y con ellos 120.000 trabajadores libaneses que trabajaban en Palestina. No había fronteras, no había tal, es una región árabe. Pero claro, una región árabe que tiene sus regiones. Para decir el Líbano en una región árabe es como decir yo soy hombre de Mossad, no puedo separar una de las dos, aunque las dos se completan. Entonces, eso es el segundo factor, que es el factor de que el Líbano forma parte de toda esta coyuntura árabe. Entonces, teníamos una situación muy insostenible. Se añade a esto que el régimen sirio en este momento temía mucho del avance del movimiento progresista en el Líbano, porque esto significa en la región unida que sí, las fuerzas progresistas de trabajadores llegan al poder en el Líbano, eso significa que va a haber un gran rollo en Damasco, y a él no quiere. Al mismo tiempo, las tropas de la OLP estaban ya en el Líbano, los palestinos, hay muchos refugiados, entonces el libanés pobre o el libanés, digamos, las facciones de izquierda libanesas vieron en la OLP un aliado natural.
pero la OLP, para que tengamos también una idea, no es un bloque. La OLP también tiene diferentes facciones. Entonces, se mezcló el bueno con lo malo, para decirlo de maneras simplistas, aunque la cosa es más complicada. Y el Líbano estaba ya muy cargado y se lanzó la chispa, estalló el país. Entonces Siria se intervino, Estados Unidos se intervino, Francia se intervino, los regímenes árabes, Irán se intervino, Irak se intervino. Entonces hemos tenido una guerra muy sangriente. Y para pararla fue también un acuerdo internacional, fue un acuerdo que tenía los dos patrones, Arabia Saudí y Siria, pero también tenemos detrás a las potencias mundiales que conocemos todos. Y han dicho, vale, vamos a un poco mejorar este sistema confesional. El sistema confesional tiene el poder concentrado en manos del presidente, que es el cristiano maronita. Pero, a ver, tenemos a un primer ministro musulmán suní y a un presidente de la Cámara, del Parlamento, que es musulmán chií. Vamos a soltar un poco del poder de mano del presidente a estos dos. Repartir un poco de poder a las otras confesiones, que hay otros cristianos ortodoxos, también necesitan su parte del pastel y así. Eso ha calmado el juego un poco, pero eso no ha podido dar más de sí. Y en relación a la pandemia de coronavirus, ¿cómo se está manejando el aislamiento social? La llegada de la pandemia ha tenido un impacto muy fuerte en el Líbano. La gente, como ya sabe bien, que no tiene un sistema de salud fiable, entonces se dio cuenta de que hay que hacer algo, hay que confinarse, hay que tener mucho cuidado. Y eso le vino bien al poder. De hecho, el Líbano llamó al confinamiento, cerraron las escuelas, las universidades, etcétera, etcétera. Pues la gente se confinó en sus casas. Luego, bajo el mismo pretexto, se impuso un toque de queda de 5 de la tarde hasta 7 de la mañana. Entonces, eso ya fue un poco sospechoso en el contexto libanés, porque ¿para qué un toque de queda lo impones y hay patrullas del ejército en todos lados si la gente de sí misma se confina en sus casas? Pero hay otro factor muy importante, que hay muchísima gente en el Líbano que gana su vida diariamente, día a día. Si sale al trabajo la persona, ya tiene pan; si no sale, ya no tiene. Y eso fue un problema también, hacia dónde vamos a seguir. Pero, y al mismo tiempo, los bancos aprovecharon de esto, aunque los bancos también estaban haciendo su parte importante en apoyar el poder y también en destrozar la economía del país. Empezaron a manipular los precios de cambio. La libra libanesa, que en septiembre, cuando estallaron las manifestaciones, se cambiaba 1.500 libras, igualaban a $1. Hoy por hoy, 4.200 libras igualan $1. Lo que significa que hay muchísima gente que ha perdido sus ahorros, hay muchísima gente que su salario ya no significa nada, los precios se están disparando. Y lo peor que hay un mercado negro en los bancos, incluso para la gente que cobra en dólares, les obligan a sacar su dinero en libanés. Bueno, los bancos también han hecho bastantes cosas durante todo este tiempo. Entonces, todo eso junto ha hecho que la gente finalmente dice que en casas vamos a morir de hambre, fuera igual moriremos de otra cosa, entonces no vale la pena quedarnos en casa. Muchas gracias, Musab. Hombre, gracias a ti, a todo lo que haces, de verdad.